Hola, muy buenas noches. Damos inicio a una nueva entrega de opiniones. Muy feliz de compartir con ustedes una vez más y, por supuesto, agradecida de Dios por el privilegio de compartir este escenario cada domingo aquí en Opiniones. Vamos a conversar en esta ocasión y analizar el panorama sociopolítico, ya que en los próximos días se cumplen los primeros 2 años a cargo de esta gestión de gobierno del PRM, y conversamos con la politóloga Rosario Espinal. Igualmente, en nuestros segmentos estelares vamos a presentar informaciones de mucho interés sobre este y otros temas que vamos a abordar. Quiero aprovechar, como siempre, esta ocasión para invitarles a seguir nuestras redes sociales, @LenisOpiniones, @LenisGarcía G, y que visiten y le den un vistazo a nuestro canal de YouTube, Lenis Opiniones. Vamos a iniciar esta entrega dando un vistazo a las noticias. Acompáñame. Bueno, hoy no solo vamos a analizar el panorama político local, queremos evaluar y ver un poco cómo andan las cosas en el ámbito global. Resulta que el escenario político regional ha ido experimentando cambios trascendentales. La correlación de fuerzas va migrando hacia la izquierda o hacia figuras disruptivas o outsiders de la política. En la conquista del voto, estos movimientos han logrado supremacía y se está generando lo que quizás y sin quizás podría tipificarse como un resurgimiento de la izquierda en nuestra región. Muchos motivados por el desgaste de los partidos tradicionales y en otros casos por los cambios en la forma de pensar y accionar de los ciudadanos a raíz del impacto de las redes sociales y la democratización de la información que, para bien o para mal, estas promueven. El caso más reciente es el ascenso de Gustavo Petro en Colombia, que entre gritos y euforia en la Plaza de Bolívar de Colombia juró como el primer presidente de izquierda de la historia colombiana. Otro caso icónico, por cierto, es el de Chile con el presidente Gabriel Boric, quien en corto plazo ha tomado una serie de medidas disruptivas que están provocando malestar y mucha polémica en dicha nación. Junto a estos se incluye el ya conocido López Obrador en México, cuya agenda y resultados son del todos conocidos, quienes se suman también a los polémicos Daniel Ortega en Nicaragua, Nicolás Maduro en Venezuela y al histórico movimiento de izquierda cubano. En este contexto de novedades electorales, no podemos obviar el caso de Pedro Castillo en Perú, quien emerge debido al desgaste del sistema de partidos y la inestabilidad de los gobiernos que le precedieron a causa de acusaciones de corrupción. Surgen muchas inquietudes sobre las posibles causas de estos movimientos hacia la izquierda y hacia candidatos no tradicionales. Surgen muchas interrogantes sobre las posibles causas de estos movimientos a nivel regional, así como sobre la eventual desconexión del electorado con los partidos o propuestas tradicionales. Muchas, e igualmente múltiples podrían ser las respuestas. Sin embargo, la gran pregunta es, ¿continuará ampliando la izquierda su cuota de poder en la región? ¿Está ajena la República Dominicana a estos fenómenos políticos regionales? El tiempo nos dará la respuesta. Tome en cuenta que el 2024 cada día está más cerca. Siempre es un honor compartir con la doctora Rosario Espinal en los momentos, ¿verdad?, donde justamente nos convoca a analizar el escenario sociopolítico dominicano. Doctora, un placer recibirle en Opiniones. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Esta es su casa ya. Gracias, gracias. Mire, nosotros justamente es casi ya, ¿verdad?, parte de la agenda ordinaria de Opiniones, conversar con usted en los momentos esenciales, cada vez que un gobierno se acerca a momentos particulares, y esta ocasión no es excepcional porque los próximos días ya se cumplen los primeros 2 años de la gestión del PRM con Luis Abinader. Sabemos lo importante que son los primeros años en una gestión de gobierno novedosa, y digo novedoso porque es un gobierno nuevo, quizá un gobierno ya con más tiempo que se está reeligiendo, entonces ya
los 2 años serían 6 y la situación es diferente. En esta oportunidad y con este preámbulo que presentamos, ¿cuál es su análisis o cuáles serían sus consideraciones en torno a estos 2 primeros años de gestión a cargo de Luis Abinader? Bueno, primero lo obvio, son 2 años de pandemia. O sea, realmente el gobierno lo que ha estado manejando una crisis, primero de salud, cuando llega en el 2020, luego después de la vacuna comienza a bajar, digamos, la presión de la pandemia y viene entonces la crisis económica. O sea, primero, en la primera parte de la pandemia, pues alto desempleo, luego un retorno ya a la creación de empleo, pero viene la inflación. O sea, cuando la gente pensaba, vamos a salir de la pandemia, ya llegó la vacuna, etcétera, entonces viene este fenómeno inflacionario causado por varios factores, algunos la mayoría internacionales que no dependen de la República Dominicana. Entonces, estos 2 años han sido de manejo de una crisis sanitaria y de una crisis económica, sobre todo porque en su primera época fue desempleo y en su segundo momento ha sido inflación, y ambas golpean mucho a las familias, a las personas, porque afectan el nivel, la posibilidad de ingreso, claro, si es desempleo, y el nivel de ingreso para los que están empleados y sufren la inflación, que es la inmensa mayoría de la gente, que no tiene mucha posibilidad de rejuego. Entonces, eso es lo que el gobierno ha hecho, manejar una crisis económica. La República Dominicana ha tenido la suerte de que al estar muy cerca de Estados Unidos y depender tanto económicamente de Estados Unidos, y la economía de Estados Unidos se recuperó muy rápido por la increíble inyección de dinero que pusieron. Parte de todo ese dinero que circuló en Estados Unidos terminó en la República Dominicana. A través de las remesas. A través incluso del turismo también y de las exportaciones, porque la gente tenía posibilidad económica de gastar, y los primeros que comenzaron a llegar aquí como turistas fueron los dominicanos residentes en el exterior. Cuando uno mira las estadísticas de turismo, los dominicanos residentes en el exterior fueron los primeros que sobrepasaron la marca del 2019, prepandemia, antes que los turistas extranjeros. Entonces, y eso es normal porque en medio de toda esa incertidumbre del COVID, para la gente, para los dominicanos en el exterior, era más fácil decir, bueno, yo voy a ver mi familia o yo me voy a un resort en la República Dominicana, porque conocen el país. Si le daba COVID, están en su casa. Exactamente. Entonces, esa es la primera ola de gente que llega aquí. Entonces, esa disponibilidad de ingreso en Estados Unidos permitió envío de remesas en gran cantidad, permitió que muchos dominicanos vinieran acá a vacacionar y a ver su familia. Bueno, en eso quizás influyó el seguro que el gobierno ofrecía en ese entonces a todos los turistas que venían a visitar el país ya después de la apertura, que generó algunas, ¿verdad?, críticas, pero yo creo que eso fue parte también del éxito en cuanto a dinamizar el sector turístico en el país. Pero en el caso de los dominicanos residentes en el exterior, yo creo que fue más la seguridad que le daba venir a su país y no ir a un país extranjero. En el caso del seguro puede haber influido con los turistas extranjeros. Y el otro factor es que al haber disponibilidad de recursos en Estados Unidos y la economía crecer, pues las exportaciones también, sobre todo exportaciones de zona franca, fueron aumentando, y además el beneficio de zona franca que está y seguirá, que es con la reubicación de la producción, o sea, saliendo de China, reubicándose en territorios más cercanos a Estados Unidos, lo que llaman el nearshoring, pues eso también ha beneficiado económicamente a la República Dominicana. O sea que en este caso, la alta dependencia de este país económicamente de Estados Unidos les resultó beneficiosa por remesas, por turismo y por exportaciones. El problema ha sido inflación por
esos diversos factores de ese tráfico, o sea, posibilidad de envío de mercancía, de reorganizar la producción en los países grandes productores digamos, de productos industrializados. ¿Cómo impacta? Y la guerra en Ucrania Claro. que hizo todo más difícil. Más difícil, más costoso. Exacto. ¿Cómo impacta entonces ya en lo político, digamos, local, este nivel tan alto de inflación? Porque quizás hay un sector de la población que sí entiende la causa de esta, digamos que del auge del aumento de los precios, pero hay otro sector que sabemos que no necesariamente los relaciona, siempre entiende que la responsabilidad de estos fenómenos recae sobre el gobierno. Bueno, eso es parte. Y la otra parte es que hay un segmento de la población que tiene ingreso disponible y tiene suficiente ingreso disponible para ajustarse al impacto de la inflación. Y hay otro segmento de la población que no tiene ingreso disponible para hacer ajustes. ¿Qué está pasando en ese segundo grupo? No lo sabemos exactamente. O sea, todavía no hay suficiente información para saber cómo están siendo afectados por la inflación los sectores de menores recursos, incluidas, digamos, capas medias bajas, que no son propiamente pobres, pero que su margen de disponibilidad de ingresos no es tan grande como lo es en el caso de la clase media alta o de una clase media sólida. Entonces, yo pienso que hay que esperar a ver qué pasa con esos sectores producto de la inflación. Y el gobierno ha estado tratando de paliar la situación manteniendo, por ejemplo, en el caso de la gasolina, cuando subía el petróleo, pues poniéndole un tope temporal al aumento de la gasolina, que es un subsidio que el gobierno ha estado dando. Intentó... bueno, no aprobando, por ejemplo, la reforma fiscal, que iba a tener un impacto sociopolítico y económico muy fuerte para la clase media. Claro, la decisión de no hacer una reforma fiscal fue una decisión política, no económica. Claro. O sea, de no porque los sectores medios son muy impactados. Porque cualquier reforma fiscal, por más que la quieran pintar de que es a los ricos que le van a quitar y no al resto, es mentira. Para tú recaudar muchísimo dinero vas a afectar a un gran segmento de la población. Entonces, el gobierno, en términos políticos, tiene el desafío de que el apoyo que le dio la clase media al PRM en términos electorales fue fuerte. Yo sé que yo he dicho esto muchas veces y genero bastante polémica cuando lo digo, pero es cierto. O sea, cuando uno ve datos electorales, uno se da cuenta que realmente el apoyo de esa misma clase media que apoyó al PLD del 2004 al 2016, esa misma clase media se viró en el 2020 y apoyó al PRM en unas elecciones donde hubo un 14% de abstención por encima de la media. Del nivel, exacto, nivel normal, que es alrededor del 30%. O sea, se dispara la abstención a un 44%. También en esa abstención hay que tomar en cuenta que fuimos a elecciones durante la pandemia, el primer país creo que del mundo que celebró elecciones electorales en medio de la pandemia. Claro. Entonces, como no se hizo una investigación en el momento, porque teníamos que haber hecho una encuesta, que nadie la financió y nadie la hizo. No había recursos. Para saber... No, porque además eso no le interesa a la gente que hace encuestas, entonces las encuestas son muy costosas. Pero hubiera sido sumamente interesante saber por qué no votó ese 14% más que normalmente vota y en el 20% no votó. ¿Fue por pandemia? ¿Fue por otro motivo? ¿Qué grupo social se abstuvo más? Esas son preguntas muy interesantes. Son preguntas interesantísimas. No la tenemos vía encuesta. Entonces, lo único que uno puede hacer es ver los patrones, los datos electorales por áreas. Por ejemplo, en la capital, tú comparas sectores de clase media, media alta, con barrios más populares, y ahí sí te muestra un poco el hecho de que en sectores de clase media, media alta, hubo bastante participación electoral. Usted decía hace poco, estuve leyendo en un medio, que el PRM migró de ser un partido de masas a un partido de clase media.
¿Usted pudiera explicarnos o si va relacionado con esta explicación que usted nos da? Porque necesariamente ese voto que migró en unas circunstancias particulares es ya un elector cautivo que permanece bajo la sombrilla del PRM. No, nunca es un elector cautivo en un país como este. O sea, hay países donde tú puedes ir configurando un voto de clase social y se mantiene. El partido tal es más, por ejemplo, un partido de clase obrera o un partido de clase media, media alta o clase alta y así. Aquí eso es muy difícil. Aquí fluctúan los grupos sociales, pero hay patrones que sí se observan. En los años 60 y 70, los sectores populares urbanos eran PRDistas. Los sectores campesinos, la población rural era predominantemente balaguerista. Entonces, ahí se fue configurando un voto de clase social y el PRD continuó como con ese sello de ser un partido de masas, porque además tuvo como líder al principal líder de masas que ha tenido la República Dominicana, que fue José Francisco Peña Gómez. Al pasar el tiempo, morir Peña Gómez, dividirse el PRD, o sea, todos estos procesos, y al volver ahora en el 20, el PRM casi ex PRD, porque la mayoría de la dirigencia y la mayoría de los votantes migró del PRD al PRM. Entonces, en esa migración, la configuración del PRM, electoralmente hablando, en el 2020, tuvo un fuerte componente de clase media. ¿Por qué? Porque la clase media fue la que se movilizó fundamentalmente. Los movimientos sociales de las primeras 2 décadas del siglo XXI han sido movimientos sociales de clase media. Cuando yo lo digo también hay gente que se molesta. Yo no entiendo por qué se molestan, porque es obvio. O sea, por ejemplo, la lucha por el 4% fue un movimiento de clase media, aunque el beneficiario no iba a ser la clase media porque era para la educación pública. Claro. Pero Marcha Verde también. Marcha Verde fue el movimiento ambientalista de los haitises. Eso fue un movimiento también de juventud, de clase media y Marcha Verde también. Marcha Verde tenía un fuertísimo, toda la dirección prácticamente era de clase media y la gente que participaba en Marcha Verde era principalmente urbana. Entonces, y urbana de clase media. Entonces, los movimientos sociales, a diferencia de la década del 80, que eran movimientos populares, aquí hubo un cambio. Los movimientos sociales de la década del 80, principios de los 90. Y eran motivados por razones factores, económicas. Pero también el escenario y la forma eran otras, eran huelgas. Porque eran sectores populares. Gomas, etcétera. Por la composición de clase del movimiento. O sea, eran movimientos sociales populares de los barrios y esos movimientos son más reprimidos por la policía y también utilizan medios un poquitito más, claro, más. Digamos, más agresivos, para ponerle algún nombre. En el caso de la clase media, fíjate que es un movimiento tan grande que movilizó tanta gente como Marcha Verde. O sea, no hubo prácticamente violencia. No, o sea, realmente no. Fueron marchas muy pacíficas. Totalmente, por su composición social. Y en la cual, de hecho, participaron sectores de todos los niveles, o sea, artísticos, profesionales, personas incluso de los medios que uno la veía participando de estos escenarios y de esas marchas. Recuerdo aquel 22 de enero porque era mi cumpleaños, entonces prácticamente me hizo cambiar la agenda que tenía a raíz de esa actividad. Doctora. Porque fíjate, es que las mismas fuerzas policiales se manejan distinto aquí. Si enfrentan un movimiento popular a quienes le tiran o si enfrentan un movimiento de clase media a quien difícilmente le tiran. Y estoy señalándolo aquí, porque por ejemplo en Chile no es así. O sea, en Chile le cayeron a golpe a segmentos juveniles de clase media cuando protestaron hace un par de años. Pero aquí ese no ha sido el patrón. La policía se inclina más a ser agresiva con sectores populares que con segmentos de clase media. Entonces, los movimientos sociales de estas 2 décadas han sido fundamentalmente de clase media. Y
esos movimientos sociales sirvieron de motivador electoral a favor del PRM. Bueno, ¿cuáles serían los aciertos y desaciertos, a decir, de estos 2 años de gestión del PRM? Bueno, yo pienso que el PRM ha logrado mantener algunos aspectos que son vitales y que han caracterizado el país. Por ejemplo, la estabilidad macroeconómica. Eso es muy importante, que se siga manteniendo. Ya tiene muchos años, digamos, ese proceso. La gente a veces dice, bueno, con eso no se come. Lo que importa es la microeconomía, pero no. La macroeconomía es muy importante porque controlar la inflación, aunque ahora esté más alta, pero está más alta por razones que algunas de ellas no se controlan en este país. Pero mantener la macroeconomía estable es muy importante y te afecta tu microeconomía. Claro. Entonces, mantener eso es sumamente importante. Creo que el gobierno ha ido manejando la pandemia, o sea, fue manejando la pandemia, el proceso de vacunación positivamente. El gobierno también ha tratado de ir reposicionando el país en lo que será, digamos, lo que serán las tendencias económicas y lo que es la República Dominicana en el mundo económico. Que cuáles son las ventajas de este país. Este país no inventa nada. O sea, este país vive de economía de plantación, como yo le digo. Vive de la economía de plantación del turismo, vive de la economía de plantación agrícola, vive de las remesas de los que se fueron a buscar mejor vida en otros lugares y mantienen aquí sus familiares o compran viviendas. El mercado de vivienda aquí se desplomaría si no fuera por el impacto que tienen los dominicanos residentes en el exterior. Entonces, yo diría que sí, que el gobierno ha estado tratando de proteger los sectores económicos fundamentales de manera que el país pues siga bien posicionado. Ahora, ¿dónde están los grandes retos del gobierno? El gobierno... Vamos a hacer algo, doctora, que ya el productor me hace señas para una pausa y eso es una respuesta sumamente interesante. Vamos a conversar sobre entonces los desaciertos o digamos los desafíos, para los ponerle desafíos. otro, ¿verdad? Otro apelativo, digamos así. Entonces, mantenga la sintonía que en breve regresamos con más en Opiniones. Muchísimas gracias por continuar en Opiniones. Recuerden nuestras redes sociales, @LenisOpiniones, @LenisGarcía G y nuestro canal de YouTube, Lenis Opiniones. Doctora, quedamos, ¿verdad?, para dar respuesta a una de las preguntas del set anterior, era justamente sobre desaciertos o desafíos de esta gestión, en estos 2 años, evidentemente. No, los desafíos son diversos. En términos económicos es hacia dónde va a caminar el gobierno, o sea, cuáles van a ser los sectores privilegiados, las políticas públicas que va a implementar el gobierno. Su vínculo o su dependencia electoral de las capas medias le pone una presión al gobierno para ser más eficiente y eficaz. Pero por otro lado, hay unos sectores populares con diversas necesidades hacia los cuales el gobierno puede o desarrollar políticas generales, políticas sociales de asistencia general o utilizar mecanismos clientelares. Vamos a ver por dónde se encamina el gobierno, sobre todo en la medida en que se va acercando el proceso electoral y cómo satisface las demandas de la clase media por un gobierno más eficaz, más efectivo, más eficiente, por un lado, y por otro lado las necesidades que tienen los sectores populares en términos de políticas públicas y de asistencia. ¿Y cómo hacer eso? O sea, cómo configurar un Estado que ofrezca asistencia social a los segmentos más vulnerables sin que la clase media lo vea como dádivas y como clientelismo. Ahí hay un desafío que tiene el gobierno, a quien le da y a quien le habla, y a quien le explica y a quien le presenta. El gobierno también tiene un desafío partidario propio,
porque aunque el PRM se ha mantenido bastante cohesionado y las facciones, digamos, de Luis Abinader y de Hipólito Mejía han ido transándose por el acuerdo y eso ha sido importantísimo para la estabilidad del gobierno, pero también hay segmentos dentro del PRM que son críticos, que son muy duros con el propio gobierno de su partido y que vamos a ver qué ocurre con esos elementos en la medida en que se acerca el proceso electoral. Que de hecho, doctora, ya está bastante cerca, estamos a menos de 2 años. Sí, de las elecciones, sí. Entonces hay que ver cómo se va desenvolviendo el PRM en esa dinámica, porque aunque es bastante claro que el candidato presidencial del PRM será Luis Abinader, pero vamos a ver cómo ellos lo manejan, ese proceso, y cómo van manteniéndose unidos en el camino. Entonces, eso es un aspecto que también hay que ir observando. Está la situación económica. El país tiene múltiples necesidades. El alto precio de los combustibles ha sido una limitación fuerte para el gobierno porque tiene que destinar muchos recursos para eso. Se queda con mucho menos recursos. Y recibe menos. Exacto, se queda con menos recursos para muchas otras necesidades que tiene el país. El PRM llegó al poder con la idea de estamos cambiando, del cambio y el anuncio, la publicidad del gobierno durante, hasta yo diría hasta hace poco, ahora la oigo menos, pero hasta hace poco era fuerte la publicidad del gobierno en estamos cambiando. Cuando dicen estamos cambiando, la gente piensa en positivo. Entonces, por ahí se va a juzgar al gobierno. O sea, la población, ese va a ser, digamos, el eslogan que se va a utilizar para bien o para mal del PRM, si cambiamos en un sentido positivo y que cree la mayoría de la población al final, porque de eso se va a tratar las elecciones. El PRM va con una oferta electoral que le va a decir a la sociedad, estamos cambiando y queremos seguir cambiando y esa va a ser, digamos, la tónica del proceso electoral. El PRM tiene la ventaja de que el PLD gobernó por muchos años. Entonces se produjo un cansancio natural de un gobierno que dura tantos años en el poder. Entonces el PRM, al ser nuevo, digamos, en el gobierno, pues tiene esa ventaja de que puede, si logra no desgastarse rápidamente, entonces va a seguir siendo una opción más novedosa que un partido que duró tanto tiempo en el poder. ¿No representan amenazas otros líderes de la oposición que las encuestas ya aparecen un poco mostrando, ¿verdad? Digamos que cierto crecimiento en el electorado. ¿Cómo quién? Por ejemplo, la Fuerza del Pueblo, quizás una recomposición de esas fuerzas. ¿Qué tan certero usted pudiera ver Lo que pasa es que PLD y Fuerza del Pueblo representan el PLDismo en el imaginario político dominicano. O sea, Leonel Fernández gobernó 12 años, Danilo Medina gobernó 8 años, el PRD gobernó 12 más 8, 20 años. Entonces, la gente lo ve en el conjunto. Bueno, la gente, digamos, que votó por el PRM ve el PLDismo en ese conjunto. Entonces, esa es una ventaja para el PRM, evidentemente. Claro, o sea, lo que yo estoy tratando de analizar es cuáles son sus ventajas y sus desventajas. Y el largo gobierno del PLD, combinado Leonel Fernández y Danilo Medina, le da una ventaja al PRM. También le da la ventaja, bueno, de los escándalos de corrupción, aunque ahí el veredicto al final no sabemos por dónde va a ir, porque ya en el PRM también se han ido identificando casos o ciertos escándalos. Vamos a ver de aquí a las elecciones qué ocurre, si el gobierno logra controlar eso. O qué impacto pudiera tener también a nivel del electorado. Esa es una inquietud que debería evaluarse. Quizás las encuestas podrán dar más adelante alguna tónica del impacto que puede tener pero lo cierto es que una parte de la población ve como positivo el hecho de que se le ponga frente a esta problemática que la venimos arrastrando por años. Claro, y el nombramiento de Miriam Germán, de Jenny Berenice en el Ministerio Público le dio mucha credibilidad al gobierno. O sea,
ese es un factor de credibilidad para el presidente muy fuerte, a la que él le saca mucha ventaja política, porque lo valida por la decisión que tomó de ponerlas a ellas al frente de la Procuraduría. Entonces, y el otro factor que beneficia al PRM es la división del PLDismo. Entonces, el PLDismo está dividido o sea, ¿de dónde tú buscas los votos? Porque si ellos se dividen su pastel, entonces les resulta más difícil, a menos que hubiera una segunda vuelta y que en la segunda vuelta entonces ahí busquen o sea, ya sean aliados o lo que sea. Pero en la República Dominicana, y yo no estoy haciendo ningún pronóstico en este momento, es muy temprano, pero en la República Dominicana hay un patrón fuerte de primera vuelta. Entonces, cualquier político que esté haciendo cálculos tiene que tener en cuenta que el patrón dominicano es una preferencia del electorado por primera vuelta y que habría que tener una razón muy grande para que el electorado dominicano diga, volvemos a elecciones en un mes más. O sea, ya el electorado se ha acostumbrado. Fíjate que la única vez que hubo doble vuelta fue la primera vez que se estrenó ese sistema, más nunca ha habido segunda vuelta. Y con una circunstancia política de entonces muy particular, donde esos líderes que propiciaron primero ese esquema y segundo esa segunda vuelta, hoy no están. Doctora, yo quiero invitarla a que veamos el contenido de hoy de Los 5 Más. ¿Qué le parece? Adelante. Hoy en Los 5 Más estaremos abordando algunos aspectos relacionados con la política nacional. Número 5. Leyes electorales. Luego de que se declarara la inconstitucionalidad de una amplia serie de artículos de las leyes 1519 de régimen electoral y 3318 sobre los partidos, movimientos y agrupaciones políticas, se dio la necesidad de que se enmendaran algunas pifias para evitar contratiempo en la organización y desarrollo de los comicios electorales de 2024. Número 4. Retraso en aprobación de leyes. Para nadie es un secreto que en los últimos años los niveles de aprobación de legislaciones sólidas ha sido un fracaso. Los desacuerdos entre legisladores en todos los niveles, al igual que la falta de revisión, han generado retraso en proyectos necesarios como los códigos civil y penal. O en el peor de los casos, se crean normativas viciadas que al final tienen que ser revisadas por organismos superiores. Número 3. Reforma constitucional. Funcionarios y colaboradores cercanos del gobierno de Luis Abinader han encendido la alarma tras los pronunciamientos que ilustran el interés de que se formalicen los aprestos de cara a la Reforma 40 de la Constitución Dominicana, una pieza que desde 2010 goza del respeto y admiración de autoridades del derecho constitucional iberoamericano y otras regiones del mundo. Número 2. Situación migratoria. Este es un tema que mantiene vigencia en todos los debates y entornos políticos nacionales. El descontrol existente referente a la inmigración ilegal liderada por haitianos ha generado fuertes críticas a sectores del gobierno que aún no logran dar una respuesta satisfactoria, y por otro lado, a la comunidad internacional que condena cada paso de avance que exhibe el país en materia migratoria. Y en la posición número 1, escándalos en el oficialismo. Recientemente el Ejecutivo sacudió sectores de poderes presionados por la sociedad que critica los ruidos en diferentes organismos gubernamentales, como el caso del Ministerio de Educación, uno de los movimientos más contundentes realizados por el presidente Luis Abinader, tras suposiciones de irregularidades en distintos procesos. Con igual fuerza, sonaron escándalos en el Ministerio de la Presidencia y en diferentes superintendencias. Bueno, doctora, vamos a escuchar qué le parece a usted, ¿verdad? Este análisis que hace nuestro periodista y colaborador para Los 5 Más acerca de diferentes factores que también pululan en la agenda política nacional. Bueno, uno de los puntos ahí fue el transfugismo, digamos, y vamos a ver mucho transfugismo. Todavía no ha comenzado. Hay algunos casos, pero vamos a ver mucho transfugismo porque
cuando el sistema de partidos se debilita y hay fraccionamiento, entonces hay migración. Entonces lo vamos a ver con alcaldes, legisladores, regidores, etcétera. Bueno, una de las cosas de las que hablábamos era justamente de las decisiones y los desafíos de cara al inicio de los primeros 2 años. Y evidentemente el presidente recientemente ha tomado decisiones que tienen un peso importante porque impactan la estructura de su gobierno. Me gustaría escuchar su parecer en torno a estas decisiones de cambios. A la fecha de grabación de este programa todavía se esperan hay supuestos rumores de más cambios. Me gustaría escuchar su parecer y leí también una respuesta que usted dio en otro medio acerca de cómo impacta en el caso particular del Ministerio de Educación la salida o la destitución de este ministro tan cercano al presidente, pero a la vez tan importante para la gestión de gobierno. Son 2 preguntas en una. Sí, mira, a la gente le encanta el circo. Entonces le encanta ver políticos caídos, destituidos, y lo hemos visto en los últimos días. A mí la verdad que me preocupa, porque si el gobierno solo tiene 2 años y tiene que destituir ministros claves, es un problema. Porque quiere decir o que no dieron la talla, y si no dieron la talla, mal por ellos y mal por quien lo nombró, o si fue injusta la destitución, yo no lo sé. También es un problema. Entonces, el tercer problema es que a un ministro le toma como 1 año aprender a manejar un ministerio, sobre todo si nunca lo ha hecho. Entonces, estamos terminando el 2º año, un ministro nuevo en el principal ministerio, o sea, en términos de presupuesto, es educación y de la complejidad. Entonces, ahora viene otro ministro a aprender por un tiempo en lo que coge la rienda de ese ministerio. Entonces, yo pienso que claro, hay que cancelar al que no dio la talla, pero que eso no es necesariamente positivo porque el tiempo avanza. Entonces se perdieron 2 años, ahora se va a perder más tiempo y ahorita ya van 4 y luego 5 o 6 o lo que fuera. Entonces, a mí muchas veces me hacen la pregunta, que si, desde el año pasado pero también a un la año gente se gobierno, quejaba antes, doctora, usted recuerda, porque otros gobiernos en el PLD nos quitaban. No movían a los funcionarios. A veces la sociedad y los medios de comunicación, etcétera, motivaban el hecho de la alternabilidad y también de refrescar. Los 2 extremos son malos. O sea, el no quitar, el no remover es un problema, porque claro, hay que remover. Tú no puedes gobernar 20 años con la misma gente. Eso es cierto. O dejar una persona en la misma posición 12 años o 16 años o los 20 años. No, eso es un problema. Pero el otro problema, y más, o sea, también hay que tomarlo en cuenta, más un partido que es nuevo en el poder, que tenía, vamos a poner el PRM con el PRD juntos, ¿verdad? El PRD estaba fuera del poder desde el 1986. En el 2000 vuelve con Hipólito, 4 años, sale y vuelve en el 2020 en la versión PRM. O sea que del 86 al 2020, 34 años, el PRD solo gobernó 4, 2000-2004. Entonces, esa gente perdió la capacidad de gobernar porque estuvo fuera mucho tiempo. Entonces, muchos de los funcionarios son nuevos. Algunos tenían experiencia pasada, pero... Y muchos vienen del sector privado, tienen muy buen perfil. Pero no manejan el Estado necesariamente. Entonces, yo considero que en un gobierno nuevo que estaba fuera del poder por tantos años, lo ideal
Lo ideal hubiese sido que sus funcionarios pudieran haber permanecido 4 años. Doctora, tenemos que hacer una pausa y vamos a seguir con este tema. Ahora, con relación a las renuncias, que es otra novedad de esta coyuntura que estamos viviendo, no necesariamente del gobierno, porque hay muchos factores externos que también inciden en ellas. Volvemos con más de opiniones. Seguimos con más en opiniones. Conversamos con la doctora Rosario Espinal, politóloga y habitué de opiniones, que siempre nos honra con su presencia y con sus interesantes opiniones y reflexiones. Hablábamos de los casos de los cambios que ha decidido el presidente Luis Abinader, pero también hay otro renglón, renuncias. Quizás nunca antes habíamos visto tantas renuncias en tan poco tiempo de gestión. Eso puede ser, por un lado, positivo, porque es un indicador de que hay un respeto, ¿verdad? Y que cuando las cosas no funcionan como debería, pues o la gente renuncia o el presidente lo saca. Ese es el mensaje. Desde el ámbito político y desde su experiencia, ¿cuál sería su parecer sobre este aspecto en particular? Bueno, como tú lo acabas de decir, o sea, claro, si la gente no funciona o si hay algún problema, tienen que irse. No, en ese caso, mejor que se vayan. Aunque existe el problema de que hay que comenzar de nuevo con quien sea que llegue. Pero bueno, sí, estoy de acuerdo. Si hay algún problema, lo mejor es que esa persona no continúe en sus funciones, sea por destitución o por renuncia, por lo que sea. Eso no quita el problema que yo estaba tratando de mencionar anteriormente, que cuando tú remueves altos funcionarios en poco tiempo, tú vas dejando un vacío que toma tiempo llenar. Hasta ahora, la lectura que el gobierno le da a todo esto es, sí, es el que no funciona se va, el que se mete en un lío se va, etcétera, etcétera. Perfecto. Pero cuando uno hace la sumatoria de quién se ha ido y por qué se ha ido, es un poco alarmante, porque se va el ministro de la presidencia. O sea, digamos la tercera posición y en cierta forma la segunda del gobierno por un caso presentado por el Ministerio Público de vínculo de una empresa familiar, en el caso Medusa. Bueno, eso sonaba desde hace tiempo. Sin embargo, el presidente lo tenía a su lado. Tenemos el caso del ministro de Educación. Yo no sé si es verdad, pero han sonado diversos casos de contratos inadecuados. Habrá que probar si es cierto o no. Entonces estamos hablando de dos figuras importantísimas. Estamos hablando del asesinato también de un ministro de Medio Ambiente por un señor que supuestamente tenía unas expectativas que no fueron satisfechas. Ese caso se ha sacado prácticamente de la opinión pública, pero eso impactó el país. Entonces, son casos de funcionarios muy altos donde ha habido problemas. El presidente sigue teniendo el beneficio de la duda en todo, porque la población dominicana le da un inmenso poder al presidente y lo beneficia a todos. Si uno ve la trayectoria de la aprobación presidencial en este país, tiene que haber una situación muy difícil para que la gente comience a mostrar digamos, un rechazo fuerte a la figura presidencial. En otros países de América Latina, al año un presidente puede verse con un 15% de hecho, aprobación. ha pasado. Por ejemplo, en Perú el presidente no completó su mandato. Y no, allá hay destitución a cada rato en el caso de Perú.
pero uno ve en América Latina presidentes que al año de estar en el poder andan con 15, 20, 30% de aprobación. Eso no es común en la República Dominicana. En la República Dominicana la población le otorga a los presidentes un alto nivel de aprobación por bastante tiempo, a menos que se produzca algo sumamente grave. Entonces el presidente sigue disfrutando, según las encuestas que se han publicado, de un alto nivel de aprobación. Y eso es positivo, porque eso le da margen de acción. Tampoco queremos gobiernos que colapsan al poco tiempo. Parte de lo positivo en este país es que ha habido estabilidad económica, o por lo menos macroeconómica, y estabilidad política por muchos años. Y eso le ha permitido a este país mejorar sus condiciones de vida, agrandar su clase media. El serio problema de la República Dominicana es la desigualdad y la dificultad para redistribuir riqueza. Doctora, a propósito de que usted menciona Latinoamérica y países de la región, se viene generando, de hecho lo expresaba en mi comentario al inicio del programa, una especie de corriente de movilización del electorado o hacia la izquierda o hacia fenómenos disruptivos, los llamados outsiders de la política. ¿Qué tanto pudiera este fenómeno, desde la profundidad de sus análisis, visualizarse quizás a futuro en la República Dominicana? Esa pregunta me la han hecho muchas veces a mí en los últimos 25 años. Y hasta el día de hoy yo la he respondido de la misma manera. Cuando tenga que responderla de manera diferente lo haré. Pero hasta el día de hoy la respondo de la misma manera. No, todavía no lo percibo. No. O sea, el sistema de partidos, como escribí yo hace un par de meses, el sistema de partidos se ha debilitado. Eso es cierto. Y ese es el factor clave de que eso que tú dices se produzca, pero no ha colapsado. Entonces lo que el sistema de partidos ha hecho es mutar un poco sin colapsar. Que en América Latina o en otros países de América Latina el sistema de partidos ha colapsado. Entonces aquí como que ha ido mutando. Fíjate que el PRM fue el relevo del PLD, aunque el PRM vino de una división del PRD, pero aquí ya se dividió el Partido Reformista, que colapsó electoralmente, el PRD, que colapsó electoralmente, aunque obtuvo por el nivel legislativo el 5% y sigue recibiendo un dineral, pero ya el reformismo no recibe el dineral porque ya sí colapsó. El PRD, bueno, colapsó, aunque logró en el nivel legislativo ahí el 5.8, creo, y tiene el gran financiamiento. Y el PLD se dividió. O sea, los tres grandes partidos que han estructurado la política dominicana ya se dividieron, pero del PRD salió el PRM, que logró competir y reposicionar, digamos, un partido que fue alternativa, porque esa era la única alternativa que había en el 2020 al PLD. Ya como pregunta final, que hablamos de los partidos y demás, no puedo dejar de preguntarle la situación individual, lo más breve posible, de cada uno de esos partidos fundamentales de cara al próximo torneo electoral. ¿Cómo usted lo visualiza? Bueno, el PRM es el partido de gobierno, va con lo bueno y lo malo, que es el partido de gobierno. Pues el partido de gobierno tiene ventajas y tiene desventajas, pero yo mencioné anteriormente, no lo voy a repetir, claro, las ventajas que tiene. El PLD propiamente, que está tratando de reorganizarse y tiene el desafío de su sondeo que va a ser en octubre. Su principal desafío realmente en términos electorales es sobrepasar eso sin división, porque hay que esperar a ver qué le va a pasar al PLD, si va a lograr mantenerse unificado o si va a sufrir fragmentaciones. Eso está por verse. Yo no sé lo que va a pasar. Y está la Fuerza del Pueblo, que encabeza Leonel Fernández, que apuesta a que Leonel Fernández va a ser capaz de atraer una gran masa electoral. Entonces ellos apuestan a que va a venir del PLD y del PRM. Esa es la apuesta que ellos tienen. Vamos a ver qué es lo que va a pasar.
ya en la medida en que avance el tiempo y nos acerquemos a las elecciones. Pero fíjate que el sistema de partidos no ha colapsado. O sea, realmente para las elecciones del 2020 está el PRM, está el PLD, está la Fuerza del Pueblo. O sea, que son 3 organizaciones. Y todos sus aliados, porque tenemos ahora 28 partidos políticos más, 6 movimientos. Sí. No, ya eso es una cantidad de partidos que se forman fundamentalmente, no en todos, pero en la mayoría de los casos, son clientelas políticas que se vinculan con los partidos grandes para acceder al poder. Y por eso fluctúan. Si usted hace una tablita y ven con qué partido iba aliado esa lista de todos esos partidos pequeños, antes iban con el PLD, muchos de esos se fueron del PLD y fueron en el 20 con el PRM, otros que no fueron con el PRM en el 2020 andan buscándole el lado al PRM, están tratando de evaluar quién es que se va a proyectar mejor, porque lo que ellos buscan es aliarse a ganadores para obtener sus beneficios. O sea, ese es el caso de la mayoría de esos partidos. No me lo estoy inventando yo, hagan su tablita y miren con quién iban ellos en cada elección. Bueno, doctora, lamentablemente el tiempo se nos agotó. Siempre es un placer enorme compartir con usted. Así concluye nuestra invitada a esta entrevista de hoy acerca del panorama político nacional de cara ya al segundo año de mandato del actual gobierno del PRM y Luis Abinader. Doctora, muchísimas gracias. Tenemos siempre una cita aquí de continuar analizando el panorama aquí en Opiniones. A ustedes gracias por acompañarnos cada domingo. Recuerden que aquí la opinión es de todos.